Hola alumnos, bienvenidos a la última unidad de Matemática 2. Vamos a comenzar con el módulo 7, esta primera parte de sucesiones y series. En este caso vamos a ver un cuadro para ver los contenidos que vamos a ver en esta primera parte. Vamos a trabajar con sucesiones numéricas, ¿sí? Como la misma palabra dice, una sucesión es un orden, ¿sí?, de números. Y vamos a ver límite de una sucesión, y luego vamos a comenzar con el tema de series numéricas, que las series numéricas serían las sumas o diferencias de las sucesiones numéricas. Y dentro de las series numéricas vamos a hablar de una clasificación. Se pueden clasificar en convergentes, divergentes y oscilantes. Y vamos a ver también una condición necesaria para la convergencia de una serie. Entonces, vamos a comenzar con sucesiones numéricas. La palabra sucesión se utiliza con frecuencia en el lenguaje ordinario, que también tiene el mismo significado en matemáticas, el de un conjunto ordenado de elementos. Así se habla de días o de la sucesión de los números naturales, por ejemplo, con la misma interpretación intuitiva. Al considerar una sucesión de elementos se conoce cuál es el lugar que ocupa cada uno mediante una regla o reglas que permiten ubicarnos. Entonces hay así un primer término, a sub 1, un segundo término, a sub 2, y un enésimo término o término general, a sub n. La sucesión suele denotarse entonces, como vemos, entre corchetes, a sub n igual a sub 1, a sub 2, a sub n más 1, ¿sí? Donde a sub n es la sucesión, a sub 1 es el primer término, a sub n es el término general. Como ejemplos podemos ver la sucesión de los números naturales, que representamos a sub n igual a 1, 2, 3, n, porque sabemos que este conjunto es infinito. Y a la sucesión de los inversos de los números pares a partir de 2, entonces tendríamos a sub n igual a un cuarto, un sexto, un octavo, un decimoavo, y como término general 1 sobre 2n, ¿sí? ¿Qué nos daría este 1 sobre 2n, la ley de formación para esta sucesión? ¿Por qué tenemos 1 sobre 2n en este ejemplo? Porque los números pares se representan 2 por n, o sea 2 por k, 2 por un número cualquiera. Si hacemos ese 2 por n, siempre obtenemos un número par. Bueno, pero estos son simplemente ejemplos. Vamos a ver entonces la definición de una sucesión. Dice que se denomina sucesión a toda función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Bien, entonces vamos a comenzar con límite de una sucesión. Tenemos en la sucesión a sub n igual a 1 sobre n, observamos que los términos se van acercando a 0. Entonces, de este modo vemos que partimos desde 1, un medio, un tercio, un cuarto, y así podemos darle valores, por ejemplo, hasta 1 sobre 1.000.000, ¿sí? Y a medida que este denominador se va haciendo más grande, ¿sí?, el cociente es más pequeño y se va aproximando a 0. Entonces consideremos que 0 es el límite de esta sucesión porque los términos se aproximan a 0 tanto como se quiera a medida que se avanza en la sucesión, y la distancia a 0 puede ser tan pequeña como queramos. Entonces también vemos que el límite es 0, pero no hay ningún valor de la sucesión que coincida con el límite. Entonces de esta manera podemos determinar un límite finito de una sucesión. Se dice que una sucesión a sub n tiene por límite L si y solo si, para cualquier número positivo epsilon que tomemos, existe un término a sub k, a partir del cual todos los términos de a sub n siguientes a sub k cumplen que el valor absoluto de a sub n menos L es menor al epsilon. Y también podemos hablar de límite infinito. El límite infinito de una sucesión, se dice que una sucesión a sub n tiene por límite infinito positivo
cuando para todo m mayor a 0 existe un término a sub k, a partir del cual todos los términos de a sub n siguientes a sub k cumplen que a sub k es mayor a m. Entonces, de esta forma se define el límite de una sucesión. Ahora vamos a hablar de series numéricas. Tenemos dos definiciones para series numéricas. Decimos que una serie numérica es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y cuyo recorrido está incluido en el conjunto de los números reales. También se suele decir que la serie es la suma o resta de los términos de una sucesión. Y como definición 2 tenemos que dada una sucesión de infinitos números reales, a sub 1, a sub 2, a sub n, se llama serie numérica la expresión sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n. De esta forma podemos definir s sub 1 igual al término a sub 1, s sub 2 igual a sub 1 más a sub 2 y así definimos hasta s sub n. Estos s sub n son las llamadas sumas parciales de cada uno de los términos de esta serie. Veamos un ejemplo. Tenemos esta serie que es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n menos 1. Entonces podemos hacer la sumatoria teniendo en cuenta la regla de formación. Si partimos desde 1, reemplazamos ese valor 1 en n, luego decimos más y tomamos el valor 2, reemplazamos el valor 2 en n, luego reemplazamos el valor 3 en n y así vamos encontrando los valores 1, más un medio, más un cuarto y finalmente tenemos más 1 sobre 2 a la n menos 1 que es la regla de formación que nos permite encontrar estos valores de la serie. Entonces, como vemos, la primera suma parcial es 1, la segunda suma parcial es 1 más un medio, que nos da 1,5, y la tercera es 1 más un medio más un cuarto, y así sucesivamente podemos encontrar la suma parcial décima y la suma parcial enésima, ¿sí? Porque en este caso tenemos infinitas sumas parciales. En este caso vamos a hablar también de clasificación de series. Las series se clasifican en convergentes, divergentes y oscilantes. Vamos a decir que una serie es convergente si S sub n tiene límite finito para un n tendiendo a infinito. Entonces la serie se dice convergente. Y el número límite se llama suma de la serie. Simbólicamente vemos que el límite de S sub n cuando n tiende a infinito es igual a S, entonces la serie converge. Es decir, cuando el límite, al evaluar el límite de esta sucesión, cuando n tiende a infinito, nos da como resultado un valor numérico constante, S en este caso. Luego decimos que una serie va a ser divergente cuando S sub n tiene límite infinito para n tendiendo al infinito. Entonces decimos simbólicamente que el límite de S sub n cuando n tiende a infinito es igual a infinito. En este caso decimos que la serie es divergente. Y si no existe ni el límite finito ni infinito para un n tendiendo a infinito de S sub n, si ese límite no existe, entonces la serie se dice oscilante. Veamos algunos ejemplos. Dice que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, 1 sobre 2 a la n menos 1, que es la serie que habíamos visto anteriormente, es una serie convergente, pues tiende a 2, que es la suma. ¿Sí? En el ítem B dice la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, n y tenemos 1, 2, 3, 4, como vemos corresponde al conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales tiende a infinito. Por lo tanto, es una serie divergente. Los términos son cada vez mayores y las sumas aumentan notablemente. Y luego tenemos la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, 3 por menos 1 a la n menos 1. Como vemos, los resultados son 3, menos 3, más 3, menos 3, más 3, y así sucesivamente. Es una serie oscilante, pues si se considera un número par de términos, por ejemplo, S sub 2, 3 menos 3,
igual a 0, y s sub 4, 3 menos 3 más 3 menos 3, nos da como resultado 0, la suma es siempre 0. En cambio, si se considera un número impar de términos, por ejemplo, hacemos la suma parcial de s sub 3, 3 menos 3 más 3, obtenemos como resultado 3, y si hacemos la suma parcial s sub 5, obtenemos 3 menos 3 más 3 menos 3 más 3, y obtenemos como resultado 3. Entonces la suma es siempre 3. Por lo tanto, las sumas oscilan entre 0 y 3, por lo tanto no hay un límite. Y por ese motivo se denomina oscilante. Ahora veamos la condición necesaria para la convergencia de una serie numérica. Si una serie es convergente, en términos general tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces veamos los ejemplos. La serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n menos 1 es convergente. Entonces vemos que el límite es igual a 0. Luego dice la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, n es igual a 1 más 2 más 3 más 4, es divergente porque su límite es igual a infinito. Y luego decimos que la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3 por menos 1 a la n menos 1 es oscilante porque no tiene límite. El recíproco de esta condición no es cierto en general, es decir, si tenemos el límite de a sub n cuando n tiende a infinito igual a 0, no implica que la serie sea convergente. Bien, entonces, de esta forma concluimos con la primera parte de sucesiones y series. Los espero a la próxima clase para ver la parte número 2. Gracias.